Hola, bienvenidos a Consenso. ¿Cómo les va? Estamos en vivo en la pantalla de TV. Lo vamos a estar haciendo hasta las 13 horas con toda la información de lo que pasó durante esta semana. En un ratito presentamos al equipo, obviamente, que hoy nos acompaña el día viernes con Dani y con Gonza a la cabeza. Hacemos los títulos de esta hora y les contamos cuáles son los temas por los que vamos a estar trabajando en la próxima hora. Tratado de patentes volverá al Senado tras los cambios en diputados. RIGI, informe de la CAEM y de la UIA en la mesa del litio. Grupo Parlamentario de Amistad con Japón. La Cámara de Diputados de la Nación recibió a una delegación de la Cámara de Representantes del país asiático. Hola Gonza, hola Dani, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estamos, Meli? ¿Cómo llegamos al viernes? Bien, porque aparte salió el sol, chicos, es como un me milagro, digas. ¿no? Yo ya me pongo de buen humor. Sí, claro, todos, es como una energía diferente. Pero ahora Se ya está haciendo... más radiante, ya está más... Sí, salió con más power. Con más presencia. Bueno, estábamos un poco como viendo los estragos que está haciendo el niño. Sí, está bravo, Así bravo que... y a poquito se va solucionando. Esperemos que mejore para el fin de semana un poco la cuestión, sobre todo de la nieve. Claro. Que hoy ya por lo menos no había, entiendo, no recuerdo si había alertas de nieve para esta jornada. No sé, no chequeé puntualmente eso, Sí. que tenés razón, está bueno que lo mencionemos porque hay muchos camiones que quedaron varados y esto estaba dificultando mucho el abastecimiento de las provincias que están pegaditas a la cordillera. Yo me fijé si iba a llover acá el fin de semana y vi que no. Ya a mí con eso me alcanzaba. Claro, sí. Pero va a estar bueno, fresco por las mañanas y después lindo... Más cálido, más templadito. cálido, sí, sí. está bueno. Bueno, estamos saliendo de lo que dejó la última sesión con los efectos positivos que esto generó para el gobierno, que esperaba con mucha expectativa esta última sesión en la Cámara de Diputados. Y también hubo una en la Cámara de Senadores, fueron pegaditas. Pero bueno, fue una buena semana para el gobierno desde ese punto de vista. Obviamente salieron algunos otros referentes a hablar, lo hicieron a través de distintos programas de televisión, el ministro de Economía, se armó toda una cuestión en relación a cuál es el grado de autonomía real del Banco Central respecto del Ministerio de Economía o del gobierno, etcétera, etcétera. Me parece que, bueno, se empezaron a hablar, se movió el avispero, se empezaron a hablar como de otras cosas, ¿no? Estamos 100% en el comienzo de lo que es la campaña electoral también, con todas las definiciones y los análisis que hay que hacer al respecto. Otro de los temas es la visita del presidente al colegio secundario Ort, que también está generando, estaba viendo recién en unos grupos, está generando un montón de revuelo, porque, bueno, hay quienes lo toman como una especie de adoctrinamiento y otros que lo toman como una oportunidad muy interesante para que un presidente converse con los más jóvenes. Los más jóvenes, por lo menos los alumnos de cuarto y quinto año de ese colegio, son chicos que si así lo desean pueden empezar a votar, porque todos tienen más de 16 años. Entonces también se está mirando como en esa clave a ver que no va a tener un efecto directo, obviamente. Es una escuela secundaria de un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, yo les digo, porque estoy metida en un grupo... Hubo abucheos, ¿no?, de los niños en un momento que él estaba hablando sobre las falsas noticias. Fue como creo que fue hacia los periodistas, no fue sé, directamente contra los periodistas y después... Claro, perdón. Aclaro el abucheo con los periodistas cuando el presidente estaba hablando justamente de la... Pero no está hablando de las fake news, está hablando de los periodistas y los alumnos abucharon medio como en un volumen suave y él dijo, no, háganlo con más vehemencia, que si lo hacen más fuerte, yo los voy a felicitar o yo los voy a acompañar, una cosa así, porque lo escuché recién, ¿eh? Entendía que era por las falsas acusaciones o noticias contra el presidente cuando se hablaba en la campaña. No, bueno, si probablemente ese era el contexto, pero el textual tenía que ver, él estaba hablando concretamente sobre los periodistas. Y ahí se los abucharon. Pero bueno, están que arden los grupos. Ustedes no se dan una idea.
los grupos de papis Claro. están tan que arden sobre lo que generó esa visita. Sí, bueno, en un contexto donde acá en la Cámara de Diputados la semana próxima hay por lo menos una comisión, que en un ratito lo vamos a estar repasando, y ya hay programada una recién para la otra semana, que no será menor porque se tratará el tema del fentanilo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Será el día previo a lo que puede ser una sesión aquí de la oposición, Dani, el 9 de septiembre. Claro. Sí, se puede, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que hay hay una fuerte avanzada de la oposición, porque consiguió esos 33 números el otro día en la Cámara de Diputados, en el recinto. No alcanzó para lo que estaban planteando, que era un pedido de apartamiento de reglamento. Creen que puede alcanzar, obviamente, para hacer un pedido de decisión, pero en el medio hay muchos días y esto es dinámico. Y la verdad es que hay muchos que colaboraron para esa mayoría, que son aliados del gobierno, que no se van a exponer, pero no necesariamente van a apoyar. Eso yo también creo que es importante entender. El gobierno está planteando una estrategia de convocar a las comisiones, adelantarse a la sesión, para convocar directamente a las comisiones que se comience el debate y así bloquear esa avanzada de ir a una sesión al respecto. De todos modos, hay que ver, algunos de la oposición más dura creen que hay que ir a hacer una sesión igual. Hay una gran diferencia entre que el oficialismo convoque a las comisiones a que directamente se emplacen las comisiones, porque muchos aliados se quedan con esto de, bueno, si ya se convocaron a las comisiones, el debate ya va a comenzar, no tengo por qué yo prestar mis votos a la oposición si ya esto se solucionó con la agenda. No, no es lo mismo, porque vos en un emplazamiento vos podés decidir qué días vas a reunirte y qué días vas a tener dictamen. Exacto. Esa cronología que no la podés cambiar, que eso es lo que le da el poder a la oposición, el emplazamiento, obviamente que cambia mucho el panorama, especialmente teniendo en cuenta que estamos ya llegando a septiembre, que los tiempos no van a dar para hacer el emplazamiento, después llevar adelante el dictamen, después ir hacia adelante con una aprobación. Son muchos quórums que tenés que juntar, tenés que juntar muchos números en el medio, después que lleve al Senado. A ver, llegar a una sanción y a un eventual veto del presidente llevaría mucho tiempo. No tenés ese tiempo, bueno, tener un emplazamiento en ese sentido te juega muy a favor para la oposición. Pero bueno, hay que ver, yo reitero esto, ahí vimos votos de Misiones, vimos votos de Salta, vimos votos de todos los gobernadores aliados del gobierno que están negociando también de cara al 2027. Hay una cuestión ahí política de no exponerse en una votación, pero eso no significa que vayan a jugar del todo a favor, es como que van y vienen. Por ende, yo no sé, yo pondría en duda que haya una sesión el 9 hoy. Hay que ver, reitero, cómo sigue adelante ese panorama. Bueno, sí, es un capítulo abierto. Vamos a ver también qué se puede o cómo avanza la oposición con todo esto. También, para mí, todo ahora sí mirado mucho más en clave de alianzas políticas. Se habla mucho de esta foto que se dio mientras estaba la sesión especial, cómo se aglutinaba la oposición, ¿no? En esa foto, en esa conferencia de prensa que había respecto de si eso es algo positivo o es algo negativo para el Poder Ejecutivo, y que nos dicen, bueno, clarifica mucho cómo está identificada qué es la oposición, porque estaba los sectores de izquierda, con Germán Martínez, con algunos partidos que pretenden estar más en el centro, todos juntos hablando, y yo creo que también para el elector de Javier Milei es, digamos, muy claro cómo están planteados estos colores. Las banderas políticas. Las banderas políticas, tal cual. Bueno, vamos a empezar con lo que estaba previsto para el programa de hoy, no porque esto no lo estuviera, sino que lo que estaba acá en la rutina, que tiene que ver con las modificaciones que recibió el Tratado de Patentes. Esto significa que este proyecto vuelve para el Senado. Tenemos un tape de la diputada Lorena Villaverde de La Libertad Avanza de la provincia de Río Negro hablando sobre este tema.
Hablamos de proyectos que tienen que ver con la apertura que se le está dando a la Argentina al mundo, ¿no? Este acuerdo que Argentina está avanzando y estamos llevando hoy a la sesión tiene que ver con el acuerdo de Singapur. Singapur es la plataforma por excelencia de acceso al mundo asiático. Entonces, ¿qué significa abrir al mundo la Argentina? Es ayudarla a competir, desafiarse para crecer y, por supuesto, que tener la previsibilidad correcta para seguir recibiendo inversiones. Y en ese sentido, el acuerdo de Singapur, justamente, se trata de más exportaciones, un mundo que es el asiático al que los productos argentinos pueden ver y acercarse, y esa apertura a la cadena productiva concreta. Y otro de los puntos fundamentales es el Tratado de Patentes. El Tratado de Patentes justamente pretende proteger la invención y la innovación en Argentina, en distintos países, simplificando las trabas burocráticas y, por supuesto, los papeles que tengan que presentarse para, por sobre todas las cosas, proteger en otros países la invención argentina. Bueno, Dani, vamos con vos, con tu tema, que después en un ratito ya nos dejás y nos quedamos con Gonza solos, así que no te queremos quitar más tiempo para el tema No, que dejaste preparado, que tiene que ver con el Tratado de Patentes. Sí, voy a hablar del Tratado de Patentes porque es una de las joyitas también de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados. Es un tema que al gobierno le interesaba mucho, que luchó mucho el Ministerio de Desregulación para que salga. Hubo muchos amagues al respecto. Realmente no fue un tema menor en el sector privado con respecto de este tratado. Esta adhesión al tratado internacional finalmente fue aprobado con 147 votos a favor. Es un montón. Y eso también es importante porque para cualquier adhesión, cualquier acuerdo internacional es muy importante para la institucionalidad. El hecho de que haya un consenso político al respecto, eso le brinda también más seguridad. Vemos a La Libertad Avanza, al PRO, a la UCR, Argentina Federal, que es Misiones y Salta, las Provincias Unidas, la Coalición Cívica también, que bueno, junto con algunos también del PRO, fueron bastante críticos de haber terminado resultando en una reserva del capítulo 2. Ya voy a explicar bien qué significa eso. Catamarca, Tucumán, San Juan, Santa Cruz, ahí peso de los gobernadores. Los que estuvieron en contra fueron los de Unión por la Patria, la Izquierda y Natalia de la Sota, de la provincia de Córdoba. Este tratado es un tratado internacional que fue administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se les conoce mucho por la sigla OMPI. Vamos a ir a la siguiente placa para ver cuántos países están adheridos. 159 países. Esto fue algo que se trató durante décadas. Fue realmente firmado en el año 1970 en Washington. Y básicamente, vos lo que te permite, si estás adherido a este tratado, es que vos puedas tramitar tu patente con una prioridad de 30 meses en todos estos 150 más de 150 países que están adheridos, lo cual no es menor. ¿Cuál fue la idea de la Argentina? La idea de la Argentina era llevar adelante esta adhesión en el año 1998, puntualmente. ¿Qué pasó? Tuvo una aprobación del Senado, pero después nunca prosperó. Mucha resistencia por parte también de los laboratorios nacionales. Fue una histórica batalla que se volvió a dar este año. Y bueno, ¿cuál era la idea del oficialismo? Puntualmente el gobierno de Javier Milei, que había tenido un compromiso con Estados Unidos en el marco del acuerdo arancelario que se firmó a principios de este año, que la adhesión de la Argentina a este tratado internacional sea para el 30 de abril. Eso no sucedió porque en el medio hubo una cuestión con Estados Unidos de los cuestionamientos judiciales, los fallos judiciales que pusieron en duda la facultad del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, de poder imponer sus aranceles, su política arancelaria. Esa incertidumbre jurídica en Estados Unidos obviamente impactó de lleno a la Argentina, que tenía una posición privilegiada o estaba buscando justamente en ese acuerdo terminar en una posición privilegiada con la cuestión arancelaria. Bueno, obviamente al caer esa política arancelaria todo se tiene que revisar. En el medio, PCT también volvió a tener mucha repercusión y por ende el tema se fue aplazando, aplazando y aplazando. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cambió ahora? Bueno, varias cosas. Obviamente, primero empezó a haber más certidumbre con respecto de la política arancelaria en Estados Unidos y eso también llevó a que la Argentina empiece a tener definiciones
más contundentes sobre cómo va a quedar ese acuerdo comercial. Un acuerdo comercial que todavía no se terminó de negociar porque no lo vimos todavía en el Congreso. Todo tratado internacional luego tiene que ser remitido al Congreso. Bueno, el acuerdo con Estados Unidos todavía no. Hay mucha presión por parte de algunos, básicamente el sector privado en general, los inversores que están interesados en que finalmente se le dé un rango institucional y seguro jurídicamente al acuerdo con Estados Unidos, porque si vos no tenés la aprobación del Congreso, obviamente no terminás de adherirte nunca a ese tratado internacional, por más que esté la firma del Poder Ejecutivo. Recordemos que tiene que pasar por el Congreso y después ser nuevamente ratificado por el presidente de la Nación. ¿Y qué pasa? Esto es muy importante para cualquier inversor, para cualquier cámara, digo, que tenga un buen volumen de votos un acuerdo es importante, y si se deja que el acuerdo con Estados Unidos se envíe recién el año que viene, en la campaña electoral, bueno, va a ser muchísimo más difícil que haya un alto consenso de distintos actores políticos al respecto, más cuando todo lo que es el tema Estados Unidos siempre genera algún tipo de grieta o algún tipo de debate político. En el recinto lo hemos escuchado mucho, tanto Estados Unidos como FMI son dos temas que siempre surgen de parte de la oposición, y hay una idea de, que consiga un volumen de votos, cosa de quedarnos tranquilos de que todos estos compromisos se van a cumplir independientemente de quién sea el gobierno de turno, ¿no? Por eso remarcabas, Dani, lo de los 147 votos afirmativos, que más allá de que con 129 ya alcanzaba, el hecho de que sea un número un poco más voluptuoso, en este caso 147, estamos hablando, bueno, de un número importante para este acuerdo. Sí, y bueno, y ahí va, ¿no? Este acuerdo es un primer paso, porque este es uno de los compromisos que están pendientes en el marco de este acuerdo comercial. Ahora, que claramente por todo lo que explicamos recién, no se consiguió hacerlo en la fecha que habían concretado, comprometido en el 30 de abril. Se logró ahora. Bueno, ahora el próximo paso es el acuerdo con Estados Unidos. Y es algo que no deja de estar, no va a dejar de estar fuera de la agenda este segundo semestre por todo el resto de las reformas que lleva adelante el gobierno, porque claramente es algo que quedó pendiente y que no buscan que se haga el año que viene. O sea, no es la idea que esto quede para año electoral. Pero bueno, hay que ver en el medio cómo se da esa agenda. En el medio también están las elecciones de medio término en Estados Unidos, que no es algo menor. Obvio. Así que bueno, pero importante este avance. El tema acá es que el oficialismo quería que sea directamente la aprobación de diputados y que con eso ya esté la adhesión. No va a suceder. ¿Por qué? Porque al final se terminó aplicando una reserva de este capítulo 2, por ende es una modificación que implica que tiene que volver al Senado para seguir su tratamiento. Es decir, no se terminó acá la historia con el PST. Y eso ralentiza los tiempos, por supuesto. Estábamos mencionando para entender bien de qué se trata este tratado internacional. Justamente lo que implicaba, lo habíamos mencionado recién, es que vos puedas básicamente tramitar una patente a nivel, no es a nivel global, pero sí a nivel prioritario en estos países que están adheridos en el tratado del PST. Básicamente tenés un mecanismo de solicitud unificada, o sea, permitís que sea una sola solicitud, eso te simplifica muchísimo el trámite a nivel internacional. De esta forma vos protegés tu patente y el plazo que antes era de 12 meses se pasa a 30 meses desde la fecha de la primera presentación, para poder decidir en qué países específicos después vas a aplicar tasas o cómo vas a continuar básicamente la tramitación definitiva. También te implica una reducción de costos importantes. Esto también lo destacaban mucho los que defendían el PST, porque vos no tenés que pagar tasas locales, no tenés que contratar agentes de patentes o traducir los documentos. Te simplifica mucho el costo, y para cualquier empresa chica esto es obviamente muy importante. ¿Y qué pasó entonces con el capítulo 2? Bueno, acá está la pelea entre los laboratorios nacionales y los multinacionales. Acá puntualmente la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos llevó adelante mucho lobby en este aspecto, el SILFA. Y después también, sectores de otras industrias también, sectores de la industria médica, de la industria química, biotecnológica. Es algo que realmente generó muchísimo debate, porque temían que ante la falta de estructura también del gobierno
de estudiar los inventos se termine básicamente replicando cualquier tipo de informe de oficinas de otros países para habilitar las patentes. El capítulo 2 lo que implicaba era un informe preliminar a nivel internacional, que es básicamente que las oficinas internacionales, puede ser Estados Unidos, que es la USPTO, si no me equivoco, USPTO, la EPO de Europa, también en Japón, elaboren informes preliminares, dictámenes sobre como una especie de evaluación del invento, si cumple o no cumple los criterios de novedad y aplicación industrial. Y no son vinculantes estos informes, pero en la práctica te pueden condicionar mucho, obviamente, un informe preliminar de este estilo. Al tener esta reserva, la Argentina limita la intervención del PCT a lo que es la búsqueda internacional de antecedentes en el capítulo 1, y el informe sobre la patentabilidad queda por fuera de la adhesión en este caso. Ahora, si bien esto ayudó mucho para destrabar el proyecto, algunos lo resintieron por parte de la Cámara de Diputados. Algunos te dicen todo lo contrario, te dicen, no, bueno, no pasa nada, no cambia el sentido de estar adheridos al PCT. Eso ya es un paso muy importante. Pero bueno, en definitiva, fue una pelea que fue bastante grande durante todo lo que fue el periodo casi previo al receso parlamentario acá. En un momento se pensaba que se aprobaba así como estaba y que se avanzaba igual. Finalmente no sucedió. Se hizo la reserva. Hay que ver los alcances, pero bueno, obviamente ya de por sí el hecho de haber conseguido aprobar este tratado, al menos en diputados, tendrá que volver al Senado, pero es obviamente visto como un logro para el oficialismo en el marco de todos estos proyectos que avanzaron en miércoles en diputados. Ahora, lo que sí yo me pondría a ver con atención es qué va a hacer el Senado, porque el Senado tiene tantas cosas, es un cuello de botella tan apretado, tan ajustado, con la cantidad de proyectos de ley que se le vienen. Obviamente van a priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, obviamente van a priorizar inocencia fiscal, están todavía negociando por el Super Rigi. Ya sabemos que la reforma electoral de acá a 15 días va a comenzar a tratarse, pero hay proyectos que van a requerir como que se agilice mucho más el procedimiento legislativo. Hay que ver si el gobierno decide que PCT se meta en ese carril, claro, o si entra en el carril de los proyectos que, bueno, se están cocinando más a fuego lento, ¿no? Claro. Bueno, gracias Dani, como siempre muy completo todo lo que trajiste para seguir de cerca, para no perder ese detalle. Si a Dani le dábamos 3 horas de información full, seguía. Totalmente. Una genia, dudas. una No paro de genia. hablar. No, al contrario, ¿cómo perdón? Al contrario, aparte no es que estás hablando, estás brindando información muy valiosísima. Plena. Bueno, en un ratito, Dani, te despedimos porque Dani ya se va, así que buen fin de semana. Igualmente. Vos ya lo estás en las puertas del fin de semana, nosotros nos queda un ratito más. Cuando volvamos de la pausa, vamos a presentar el tema que trajiste vos, González, les vamos a contar sobre este proyecto de ley que presentó ayer la diputada Karen Reichert. Vamos a contarles sobre el grupo parlamentario de amistad con Japón, así que hay un montón de temas preparados. Nos apuramos, pausa cortita y ya regresamos aquí en Consenso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA,
estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Bueno, acá seguimos con Gonza, adelante con consenso. Ayer la diputada Karen Reithardt, para decirlo correctamente, presentó el famoso proyecto de ley para la protección de animales de compañía. Se refiere a, en distintos aspectos, a los animales obviamente como seres sintientes, que es lo que son, y que cómo debe ser ese trato dentro de criaderos u hogares de adoptabilidad de animales. Ahí, miren, ahí estamos viendo la presentación. Les leo un poquito de qué se trata este proyecto para fortalecer la protección de los animales de compañía. Se establecen estándares mínimos para criaderos, refugios, hogares de tránsito y guarderías. Además de reconocer a los animales como seres sintientes, que es lo que les comentábamos, incorpora como un principio rector para identificar y respetar las 5 libertades del bienestar animal. Entonces, con estos criterios básicos, en todo el país se podrían garantizar las condiciones adecuadas para el alojamiento de los animales, teniendo en cuenta la alimentación, la higiene, la atención veterinaria, el cuidado, además de prevenir situaciones de maltrato, abandono, hacinamiento y reproducción indiscriminada. Claro, porque muchos criaderos lo que hacen es hacer que los perritos tengan cría para poder después venderlos, o lo que es peor a veces, hacerlos competir. Bueno, uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento de estos animales como seres, no como objetos, sino como seres sintientes, incorporando estos estándares internacionales conocidos como las 5 libertades. Y dijo la diputada ahí en la presentación: queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar. Claro, porque muchas veces yo conozco, por ejemplo, de cerca personas que son rescatistas de animalitos. Sí. Que después los dan en hogares de tránsito, pero todo eso es a pulmón. Claro. O sea, al animal hay que operarlo, o hay que curarlo, o hay que vacunarlo. Depende todo de, no sé, a veces rifas que vende el rescatista, lo tiene en su casa, hasta que lo puede dar en hogares de tránsito. Sí, no es que está conformada una especie de red de contención, en este caso también presupuestariamente hablando, para estos criaderos, ¿no? Sí. Estos refugios. Y propone sanciones ante los incumplimientos de estas 5 libertades, y establece que los fondos que se recauden mediante estas multas sean destinados a programas y acciones de protección, bienestar y cuidado, y al concepto de la tenencia responsable. Para poder reducir así las diferencias regulatorias existentes entre las distintas jurisdicciones y construir un mismo marco nacional que permita fortalecer los controles y prevenir el maltrato animal. Estuvo en la presentación, que ahí van a ver, más allá de ese videíto que estábamos poniendo al aire, una médica veterinaria, una abogada especialista en legislación animal, un etólogo, el veterinario etólogo, que es el especialista en razas animales, después otro veterinario especializado en castraciones, una rescatista especializada en bienestar animal en refugios. Bueno, muy interesante. Vieron que, no sé si te acordás, una noticia que se dio a conocer de una persona que tenía en su casa, o sea, los vecinos fueron y denunciaron que el tipo era un acumulador y era... Sí, recuerdo, claro, de animales. No, y además de basura. Y que cuando entraron a la casa, para sorpresa de todos, el tipo era embalsamador de animales. Y entonces la sospecha era que lo que hacía era robar los animales del barrio. Y después, bueno, no sabemos qué pasaba, y los terminaba, cuando pasaba en otro plano, los terminaba embalsamando él con técnicas caseras de taxonomía y qué sé yo. Sí. Bueno, que, o sea, parecía de una película de terror, pero el tipo lo hacía, y dice que el embalsamamiento era de sus propias mascotas que se habían fallecido por condiciones naturales. Pero digo, todo esto sin... O sea, ahí vos tenés que darle intervención a personas que estén como muy empapadas de esas temáticas para que puedan intervenir rápido y ver qué es lo que está pasando. Y que esto también sirve, Meli, para reflejar una situación que, a ver, te puede pasar como vecino, como vecina, y así como diferentes situaciones de perros abandonados, de gatos abandonados,
qué hacer en ciertas circunstancias cuando... ¿A sobre quién le todo, das aviso? ¿A quién le das aviso? Ese es el tema. ¿Qué haces ante esta situación? Otro caso, ¿te acordás que fue muy emblemático? Fue el del tipo que pasó por arriba de las madrigueras de los pingüinos y asesinó no sé cuántos, creo que eran como 500 Un montón, sí, me acuerdo. madrigueras, o sea, un espanto lo que hizo. Pasó por arriba con un vehículo, ¿te Sí. acordás? Y las pisó todas, Sí, que eran todos pingüinos bebés sí, recuerdo eso. en Puerto Madryn. Sí, también hay una cierta queja por parte de muchos lugares donde inclusive hasta a los propios animalitos estos que ahora se me fue el nombre. Los carpinchos. Los carpinchos, en donde hay algunas, no sé si denuncias oficiales, pero sí ante medios de comunicación de que inclusive hay algunas personas que los pasan por arriba básicamente con intención. No es que son accidentes, en algunos casos sí, pero en algunos casos, bueno, hay un cierto enojo en algunos barrios y puede que esto también ocurra, por ende, bueno, ante esa situación, si vos lo ves, ¿no? Si hay alguna situación adrede, que la verdad desconozco, Meli, cuántas personas realmente han matado a un carpincho con intencionalidad o no. Simplemente he escuchado a proteccionistas en medios de comunicación hablar sobre esta situación y hablando de intencionalidad, para que quede claro, no con estadísticas en mano, pero sí por lo que se pudieron reportar en entrevistas. Entonces, bueno, vos como vecino ves esa situación y ¿qué haces? ¿A quién llamas? No, y además, no sé qué te parece, pero como que todas estas cosas en general se subestiman mucho en la Sí. agenda. Sí. Como, ay, bueno, qué pavada Y, estamos mirando. claro, parece que pasan como a un segundo o tercer plano, pero por una cuestión de la agenda política o parlamentaria que hay habitualmente. Sí, sí. Bueno, Gonza, seguimos adelante con el tema que trajiste vos. Exactamente. Vamos a hablar sobre un informe muy interesante, Meli, que en este caso, a ver, hablamos bastante de minería, hablamos mucho del RIGI generalmente. Bueno, hay un informe que realizó la CAEM y la UIA. La CAEM es la Confederación Argentina de Empresas Mineras y la Unión Industrial Argentina, que estuvieron ayudados también dentro de esta investigación por los aportes de ProPymes, Fundar y especialistas vinculados al desarrollo de proveedores. Realizaron un informe en lo que fue la segunda reunión de la mesa del litio con 150 aproximadamente representantes del sector público y privado que estuvieron presentes en esta reunión que se desarrolló en Puerto Madero. Fue hace pocos días atrás, en donde se realizó un informe elaborado justamente por la Cámara Argentina, yo dije Confederación, perdón, la CAEM es la Cámara Argentina de Empresas Mineras, junto con la Unión Industrial Argentina, donde el principal dato, a ver, este fue un informe que desarrollaron en base a la actualidad, pero también con proyecciones y aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta nosotros desde el ámbito informativo y lógicamente estas personas que estuvieron tanto del ámbito público como privado y que trabajan en alguna pata, en alguna rama vinculada a lo que puede ser la minería, que pueden llegar a tener en cuenta como aportes de cara al futuro. El primer dato de lo que viene importante es este. Identifica el informe que realizaron más de 72 proyectos mineros que en su conjunto requieren inversiones superiores a 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de un costo muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, para que tengamos una magnitud de lo que decimos, de lo que el RIGI presenta como una inversión mínima de 200 millones de dólares. Acá estamos hablando de 50.000 millones de dólares que en su conjunto requerirían estos 72 proyectos mineros que se identifican para los próximos años en la Argentina. En principio, más del 70% del monto está concentrado en 6 proyectos del cobre, porque a ver, cuando se habla de minería también tenemos que hablar de los minerales que se intentan descubrir y también sacar a la luz. En este caso hablamos de que el 70% del monto de estos 50.000 millones de dólares, el 70% está concentrado en 6 proyectos de cobre, ¿sí?
Solamente en 6 proyectos de cobre está el 70% de estos 50.000 millones de dólares. El cobre que aparece como un elemento fundamental dentro de cada uno de estos proyectos mineros. El otro 25% corresponde a 16 proyectos de litio. ¿Sí? Lo que quiere decir con esto y lo que podemos sacar como conclusión es que si estamos hablando de menos de la mitad de los proyectos de litio, que representa un 70% de ese monto, estamos hablando que para lo que sería la exploración, la explotación y todos los pasos mineros que lleva hasta que se tiene el producto final en cobre, entiendo que son más costosos, que precisan de mayor inversión que los del litio. Vamos a ir a la siguiente placa, donde vamos a hablar de, por ejemplo, las referencias de lo que estábamos hablando, datos interesantes de este proyecto, de este informe en realidad. Un proyecto modelo, por ejemplo, de litio demanda entre 500 y 600 millones de dólares. Uno de cobre requiere de entre 3.000 y 4.000 millones. Mirá la diferencia, Meli. Estamos hablando, vamos a tomar los valores mínimos de lo que puede llegar a demandar un proyecto de litio, que recién marcábamos que el de cobre es más costoso. Son 500 millones de dólares que puede costar. Recordemos que para ingresar, por ejemplo, un proyecto al RIGI, Meli, que tanto hemos hablado de este régimen integral para las grandes inversiones, precisa como mínimo 200 millones de dólares. Tengamos esa referencia, apartamos. Para ingresar un proyecto en el RIGI, de 200 millones de dólares de inversión hacia arriba. Después, obviamente, que ese dinero se puede ver en los primeros años y va de a poco hasta que finaliza. Pero para el modelo, por ejemplo, de un proyecto de litio se precisan 500 millones de dólares, ¿no? Como base. Aproximadamente la demanda. Mientras que el de cobre estaría ingresando, digo estaría porque recordemos que el Super RIGI está destinado a las industrias del futuro. Un proyecto de cobre, por ejemplo, podría ingresar en caso de que sea esta una materia del Super RIGI en el Super RIGI, porque uno de cobre requiere como mínimo aproximadamente 3.000 millones de dólares, lo cual estamos hablando de un dineral en este caso, pero para que tener una referencia que es mucho más costoso, diría el cuádruple de costoso o el quíntuple, lo costoso que es un proyecto de cobre a diferencia de uno de litio. Se necesitan acero, hormigón, tuberías, bombas, ingeniería y logística. Además también mantenimiento, servicios industriales y componentes nacionales. ¿Por qué estamos comentando esto? Porque el informe, recordemos que está destinado a lo que son las empresas argentinas que pueden participar también dentro de una inversión minera. De estos 150 representantes del sector minero, tanto en el ámbito público como privado, que estuvieron presentes, fue de algún modo también el hecho de remarcar, bueno, ¿qué se precisa para desarrollar de esta manera un proyecto minero? Bueno, todo esto que acabamos de enumerar, también para que lo tengamos en cuenta, porque estamos realmente aquí en la ciudad muy lejanos, Meli, realmente de lo que puede ser la observación de cómo se trabaja en una mina. Y con mucho desconocimiento, yo creo también. Entiendo que sí. Porque aparte, una cosa son los proyectos de mega minería, otra cosa son los proyectos de tierras raras, otra cosa de estos elementos sobre los que nosotros tampoco tenemos tanta experiencia como puede ser litio o cobre. Sí, las tierras raras que aclaramos son aproximadamente 16 o 18 elementos de la tabla periódica que están en un procedimiento en Argentina todavía muy atrasado, muy inicial. Sobre todo de investigación, donde no se sabe cuáles son los alcances de estos elementos químicos que mencionás vos, que viste que no en todos los países son los mismos, como que es una convención, eso es lo que se llaman las tierras raras. Claro. O sea, cuáles son los elementos químicos que están debajo de las minas, las montañas, y que se pueden utilizar para la industria, cuáles son los alcances. Tanto lo que vos referís, Meli, de el litio, que uno lo vincula rápidamente con lo que son, por ejemplo, las baterías en todo el mundo, por eso también hay un fuerte auge, ¿no?, del litio, con este avance enorme de la tecnología, no solamente de los celulares,
además de que los celulares avanzaron con nuevas empresas, con nuevos modelos, con cada vez mayor necesidad de resistencia. Cuando hablamos de todas estas tierras raras, en donde hay minerales importantes o elementos importantes de la tabla periódica, recuerden, la tabla periódica que llevábamos al colegio y que leíamos, elementos de Mendel. y que posiblemente muy pocos podamos recordar cuáles son todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, a través del descubrimiento en estas tierras raras de esos elementos, se pueden fabricar cosas que después uno dice, ah, claro, para esto era importante. Ejemplo, ahora que se viene esta transición que está de muy de a poco, la transición, por ejemplo, de los autos eléctricos, todo lo que tiene que ver el trabajo también de carga y de los propios autos eléctricos, también hay un trabajo dentro de lo que son estas tierras raras. Entiendo que también el trabajo de la luz LED tiene elementos muy importantes para la fabricación. Los insumos para hacer uso de inteligencia artificial. Por ejemplo. Bueno, todo esto que estamos hablando, para llevarlo un poco y bajarlo a tierra y entender de qué estamos hablando. Justamente, bajarlo bien a tierra. Bueno, sí. Precisamente. No lo había pensado, pero es verdad. Y de hecho la cantidad de reservas que se presume hay en la Argentina respecto, si uno lo compara con otras regiones de Latinoamérica, son porciones muy importantes dentro de lo que es el ecosistema minero, pero bueno, justamente vos estás dando la clave, el costo de inversión para poder extraer esos minerales y para poder hacerlo con el menor daño posible, la menor huella de carbono posible. Bueno, necesitas sí o sí de manos inversoras que tengan mucha potencia. Y ahí en imágenes, claro, vemos también el agua, ¿no? Los ríos, lagos y algunos recursos naturales que son muy importantes en cuanto a la protección. Por eso este tipo de proyectos tienen que respetar ciertas normas para cuidar el medio ambiente. Por eso siempre que hablamos de recursos mineros, hablamos también del cuidado de los recursos naturales. Y por eso siempre vemos esta sobre todo que diferencia y esta lucha entre, bueno, necesitamos inversión, necesitamos robustecer las arcas del tesoro y al mismo tiempo, bueno, ojo, tenemos que cuidar los recursos naturales, que eso es muy importante también. Entonces, las normas que están en estos proyectos son también importantes para su aprobación. Sobre todo que para la extracción de litio vos tenés técnicas para extraer generando casi poca contaminación de reservas de agua dulce, pero que esas técnicas son sumamente costosas porque esas máquinas especiales, sobre todo para lo que es no solamente la extracción del litio, sino el tratamiento del litio, que son como en unos piletones, también ahí necesitas como de mucha infraestructura, de maquinaria, de técnica, que por ahí nosotros, de nuevo, por no estar tan familiarizados. Bueno, mirá las imágenes que estamos viendo, como de explosiones que se precisan para empezar el trabajo, ¿no? Sí. Bueno, el relevamiento detectó capacidades aquí en Argentina, para que tengamos una idea, ¿no? El relevamiento detectó capacidades en metalmecánica, en química, en geosintéticos, en mantenimiento, piping, bombeo, textiles y servicios industriales. Todo esto para que también tengamos en cuenta quienes estuvieron presentes en esta mesa del litio trabajada en Puerto Madero, para que se sepa un poco también de qué se trata de lo que estamos hablando. La experiencia de Vaca Muerta la pusieron como referencia en este caso para que entiendan las empresas, las pymes argentinas, que pueden reconvertirse, ¿no? También como un ejemplo, y puedan adaptarse a cada uno de estos procedimientos. La industria argentina puede reconvertir capacidades hacia la minería. Esto es el mensaje que también se envió en esta presentación del informe. Y además, recordemos, ya que estamos hablando de las pymes, la necesidad de certificaciones, de homologamientos, en realidad homologaciones, que era uno de los aspectos también fundamentales que se habló también aquí en el Congreso respecto a este tema de, bueno, los certificados, los papeles que tiene que presentar una empresa para poder avanzar en un proyecto de esta índole, y el Gobierno Nacional entiende que ahí tiene que tender una mano para facilitar en este aspecto la posibilidad de que muchas empresas puedan participar en este sentido, siempre y cuando esté todo en regla, ¿no? Todo en correcto orden en los papeles.
y la capacidad financiera, que acá es un punto en cuanto a la capacitación y el entendimiento de las empresas de, bueno, ¿estás preparado realmente para poder encarar este proyecto? Estamos hablando de un dinero muy importante. Y además también esto es importante, lo tocaron como un punto dentro de esta reunión, en esta presentación del informe, el conocimiento de qué es lo que se requiere, cuál es la compra que tiene que realizar una empresa para realizar estos proyectos mineros, ¿no? ¿Cuándo y bajo qué requisitos? Importante también porque estamos hablando de cuidados, maquinarias, ¿dónde se guardan, por ejemplo, todas esas máquinas? Almacenamiento. El almacenamiento, bajo qué reglas, bajo qué normas, bajo qué cuidados, qué seguridad. Por ejemplo, cosas que se me ocurren respecto a lo que puede ser en este caso el mantenimiento. Bueno, y por último, un dato también que se habló es un poco en referencia para tener la magnitud de, bueno, qué importancia tiene estos proyectos, además de lo que es la compensación de todo este trabajo para el descubrimiento y la obtención de estos elementos, también, bueno, las fuentes de trabajo. Lo que dice este informe un poco es que un proyecto modelo, más o menos, requiere entre 1.000 y 1.500 trabajadores durante la construcción. En operación genera entre 300 y 400 empleos directos y una mina de cobre puede demandar hasta 9.000 trabajadores durante la construcción. Esto de cobre, va en base este número tan impactante de 9.000 puestos de trabajo para un proyecto de cobre, va de la mano también con lo que decíamos, ¿no? La magnitud, la diferencia, el cuádruple, quíntuple, a veces de diferencia en cuanto a un proyecto de litio, y luego también requiere entre 800 y 1.000 trabajadores para su operación. Es decir, el cobre también es un elemento que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de minería y en cuanto también al futuro del desarrollo de esta actividad, Meli. Así es, bueno, Gonza, súper completo e importante porque son las actividades que más están generando atracción e interés y por supuesto también las que se presupone van a poder traccionar a todo el resto de las actividades que dependen cuando se establece un área para la megaminería. Vos sabés que no es solamente la explotación que se produce en esa mina, sino que se arman y se montan verdaderas ciudades, sino ustedes podrán ver lo que está pasando con Vaca Muerta, ¿no? Que no es solamente el proyecto directo de la extracción de lo que pasa en la mina, sino todas las actividades solidarias. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, Meli, buen fin de semana, ¿eh? Mirá, te puedo dar la mano. Ahí está. Me encanta darte la mano. Como me siempre. la diste fuerte, chico. Perdón, pero si no dicen no, que pará, es me tendré que inseguridad. haber sacado los Vamos anillos. de nuevo, Vamos más de nuevo. despacito. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahora me la diste fuerte vos. ¿Viste? Ahí tenés. Chau, que tengan un lindo fin de semana, que la pasen muy bien. Quédense igualmente en la pantalla de TV, ya llega Mauri cantando todo el equipo y se siguen enterando todo lo que pasa en el Congreso. Chau. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones.